Hebreos 10:36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Leámoslo juntos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oremos. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, de poder leer tu palabra, de poder llevar este mensaje, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, porque estamos aquí, Señor, esperando una gran cosecha, esperando esa oportunidad donde muchos van a conocerte, van a saber de ti. Así que aquí estamos, Señor, los días viernes a las 6 y domingos a la 1. Siempre firmes, Padre, esperando en la cosecha maravillosa que tú vas a mandar para este lugar. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos y regálenme toda su atención. Quiero hablarles sobre el tema perseverar cuando el camino se oscurece. O podría llamarse perseverar cuando el camino se pone oscuro. Perseverar siempre. ¿Alguna vez le ha pasado a usted de que tal vez iba caminando por una vereda y llevaba su lámpara bien encendida y de repente se le acabaron las baterías? ¿Se quedó usted ahí en medio de la oscuridad y no avanzó o siguió? Yo pienso que usted tuvo que haber seguido a pesar de que ya no tenía la luz, porque era mejor llegar a casa que quedarse ahí a la intemperie. O algunos de los que conducimos un vehículo y de repente nos damos cuenta de que en medio del camino las luces ya no encienden y nos vamos ahí tal vez con las luces intermitentes esperando que los que vamos a encontrar nos vean porque vamos sin luces a medianoche, pero no nos paramos, sino que tratamos de llegar hasta el lugar. Este tema nos dice perseverar cuando el camino se oscurece. En 1952, ya repito, Florence Chadwick, una mujer experta en natación de larga distancia, decidió cruzar los 42 kilómetros entre la isla Catalina y la costa de California. El mar estaba frío y la niebla era tan espesa que no podía ver ni siquiera la lancha que le acompañaba. Después de más de 15 horas nadando, agotada, pidió que la sacaran del agua. Al subir, vio lo que nadie le había dicho. La costa estaba a solo 800 metros. Más tarde dijo, si hubiera podido ver la orilla, hubiera llegado. Le faltó perseverancia, porque no veía a causa de la neblina. Le faltó perseverancia. Si hubiera podido ver la orilla, dijo, si tan solo hubiera visto una lucecita de que me indicara que ahí estaba ya, hubiera llegado. A muchos cristianos les pasa lo mismo. Se rinden no porque no tengan fuerzas. Se rinden no porque no tengan capacidad. Se rinden no porque no tengan visión, sino porque la neblina del desánimo les impide llegar a la meta. La neblina del desánimo les impide ver la meta y por eso se quedan. Por eso no avanzan. Pero Dios nos llama este día a perseverar aún en medio de que el camino se nos haya vuelto oscuro, de que el camino se nos haya vuelto tenebroso. Dios nos manda a perseverar. ¿Alguno de ustedes no ha tenido problema en la vida? Yo pienso que sí. Todos hemos tenido problemas y en algún momento haber dicho, yo ya no voy acá. Yo ya no sigo yendo a la iglesia. Y
Y muchos han dejado de ir, pero ustedes han permanecido a pesar de los disgustos, a pesar de las malas interpretaciones que se han dado de alguna situación, se han mantenido firmes confiando en el Señor y eso se llama perseverancia. Y Dios nos llama a perseverar. Amén. Este versículo nos dice o nos recuerda que perseverar es necesario para ver la promesa cumplida. Porque todos estamos esperando ver las promesas cumplidas del Señor, pero la perseverancia, aún en medio de la tiniebla, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la adversidad, la perseverancia nos va a hacer a ver la meta cumplida un día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, vamos a ver esa meta cumplida un día, esas promesas que el Señor ha hecho. En primer lugar, les diré, la perseverancia es necesaria. Hasta dichos comunes hay que dicen que el que persevera, el que persevera, alcanza, oiga bien, el que persevera, alcanza. Es un dicho común, ¿verdad? Que hemos escuchado. Y ahí vemos a un jovencito, ¿verdad? Que le gusta a una muchacha y le insiste y ella le dice, con vos quién va a andar, diablo, le dice, si vos sos muy feo, le dice. Y él insiste, le dedica canciones, le dedica poemas, ora por ella, la acompaña, la protege, qué sé yo cuántas cosas hace, que aquella feiura se le va quitando a aquel muchacho y entonces lo ve bien. Y al final, cuando ya se ha casado con ella, él dice, es que el que persevera, sí, el que persevera alcanza. Y miren, en metas como estas, que son bonitas, ¿verdad? Son bonitas en la vida, pero más en la vida espiritual. Esa meta que tenemos de llegar hasta el final a ver la promesa. La palabra que se traduce para el español de esos idiomas allá, como el griego, es hipomone, así, hipomone, y significa resistencia bajo presión. Resistir bajo presión. Es como cuando uno está, como si uno estuviera dentro de la olla, ahí, cuando está hirviendo los frijoles y uno estuviera ahí. Y la tapadera ya, de verdad, sí que se quiere levantar porque ya está hirviendo eso. Perseverar en momentos como esos, en momentos duros, en momentos, ¿verdad?, tremendos, eso es hipomone. Así es. Resistir, resistencia bajo presión. Permanecer firme hasta terminar, hasta pasar la prueba. Ser constante, tener esa constancia activa. Yo admiro a los estudiantes, ¿verdad?, que de verdad están estudiando tal vez carreras bien fuertes, pesadas, donde les dan materiales tremendos y los admiro por cómo no se rinden. Y los he visto llorar de saber cuánto toca y el temor que da de ir a meterse a una prueba después de haber leído tanto que no se sabe si le van a preguntar alguna cosa de esas que está ahí de tanta información que hay. Llorar al ir y nerviosos para ir a una prueba, pero cuando han salido de la prueba y han salido en victoria, dice, el que persevera alcanza, dice. Es necesaria la perseverancia. Solo el que ha perseverado ha logrado alcanzar una carrera universitaria, que ha perseverado. Hay muchos que han perseverado sin recursos. Les ha tocado trabajar y estudiar. Les ha tocado hacer cuantas cosas y luego mantenerse estudiando y lo han logrado. Esa gente se le admira por su perseverancia, pero la perseverancia es necesaria. La perseverancia no es pasiva, no es pasividad, es seguir avanzando, aunque el camino, como dije al principio, se oscurezca. Es seguir avanzando, aunque el camino parezca como que si no vamos a pasar al otro lado. Pareciera como si no vamos a llegar. Así es. Los cristianos eran perseguidos en este contexto de Hebreos. Eran perseguidos. Se les
confiscaba los bienes. Oye bien, a los cristianos se les quitaba los bienes. Algunos estaban encarcelados por ser cristianos nada más. La tentación era volverse atrás. Esa era la tentación. Desistir de lo que habían creído. Esa era la tentación. Y no estamos lejos. A cualquiera le puede pasar una situación como esta. Y pensar, antes de ser cristiano me iba mejor. Antes de ser cristiano no tenía estas dificultades. La verdad, yo pienso que siempre las iba a tener. Pero ahora que está en Cristo, las puede soportar, y con la ayuda de Dios y con la ayuda de la oración de muchos que le apoyan también. Amén. Si vemos ahí el versículo 38, para poder tener de ahí de donde estamos leyendo, de Hebreos capítulo 10, 38 dice: mas el justo por la fe vivirá por la fe, dice. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, hermanos, el llamado es a avanzar. El llamado es a perseverar. Porque si retrocedemos, no le agrada al Señor que retrocedamos. No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De eso somos nosotros. No somos de los que estamos pensando: yo creo que ya no voy a seguir, me voy a despedir de los hermanos de la iglesia porque yo ya no voy a volver. No, nosotros siempre estamos anhelantes de que vamos a estar aquí cada domingo a la 1. Amén. Cada viernes vamos a estar aquí perseverante, esperando en la promesa del Señor. La perseverancia nos mantiene firme. La perseverancia nos hace fuerte, las adversidades nos hacen fuerte, y eso era lo que estaba pasando con estos hermanos ahí para este tiempo, y por eso el apóstol tiene que decirles, el escritor a los hebreos tiene que decirles estas palabras. Dios no les promete quitar la persecución, sino darles el poder para soportarla. Aleluya. Dios no nos promete quitarnos el dolor, pero sí nos promete estar con nosotros allí en medio del dolor. Dios no dice: ven, a mí te voy a quitar todos los dolores que tienes, te voy a quitar todas las deudas que tienes, te voy a quitar todos los males que tienes. No, Dios no nos promete eso. Dios nos promete estar ahí con nosotros siempre, perseverando hasta el final, aún en medio del dolor. El apóstol Pablo es un ejemplo de un hombre que perseveró a pesar de haber sido apedreado, de tener muchos naufragios y cuánta persecución. Él estaba también como perseguido por ese aguijón que él menciona, y él dice: Señor, quítamelo. Y en 3 ocasiones le había pedido que se lo quitara, y Dios le había dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. ¿Alguien siente que no va a poder? Pues yo creo que todos nos hemos sentido en alguna ocasión así, que no vamos a poder, pero decimos: con la ayuda del Señor lo voy a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y estaba recordando una ilustración que leí hace mucho tiempo sobre el bambú japonés. El bambú japonés es sembrado y regado durante 5 años sin que brote absolutamente nada de lo que es lo exterior, lo que se puede ver del bambú japonés. Oye bien, 5 años de esperar, aparentemente en fracaso, porque cualquiera diría: esto no dio fruto. 5 años de estar regando nada más esto. 5 años sin ver ningún resultado en esto. Pero durante esos 5 años sus raíces crecen profundamente. O sea que el crecimiento del bambú japonés en los primeros 5 años solo es para abajo. Solo es adentro de la tierra, y se va enraizando, pero vean lo que pasa. Y cuando finalmente brota, en tan solo 6 semanas crece más de 30 metros de una sola vez. Imagínense usted cómo es ese bambú japonés. Y eso es lo mismo que puede pasar con la iglesia Betel aquí en San Miguel. Lo mismo puede pasar. Estamos trabajando,
Ya vamos a cumplir el 14 de enero, ¿verdad? Vamos a cumplir 2 años de estar aquí trabajando, sirviéndole al Señor. Ahí estamos, perseverando. Alguien puede decir, hermanos, ¿qué pasó? No vemos frutos, no vemos resultados. Mire, esto es como esta ilustración que les estoy diciendo. Llegará el momento, no sé si en 2 años, no sé, mejor dicho, no sé si cuando cumplamos 2 años, no sé si en 3 años, si en 4, si en 5. Esto, hermano, va a brotar de una manera exponencial que nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer. Esa es la fe que tenemos. Pero ¿qué tiene que hacer usted conmigo? Perseverar. Perseverar, perseverar. Y ya lo estamos viendo. Qué hermoso es ver, ¿verdad? Y disfrutar de que un alma venga a los pies de Cristo. El éxito visible es el resultado de una perseverancia invisible. Si estamos en victoria hoy y hasta hoy, es porque posiblemente no han visto nuestras luchas, porque no han visto nuestros tiempos de llorar, nuestros tiempos de avanzar, de crecer. Y si estamos en victoria hoy, ha sido gracias a Dios que nos ha permitido perseverar, nos ha permitido permanecer firme. Hay muchas cosas que las personas no van a ver, que los demás no van a ver y que nosotros vamos a conocer. Cualquiera puede decirle, qué fácil usted, ¿verdad? Qué obra la que tiene aquí en este lugar, qué iglesia más bonita, qué fácil. No sabe cuánto ha costado para que esa iglesia crezca. Y este es un ejemplo de lo que estamos viendo. Nosotros estamos experimentando y al final vamos a amar tanto lo que con lágrimas, lo que con regocijo, ¿verdad? Hemos venido a hacer a este lugar. Dios nos dice, lo que estoy haciendo contigo es más profundo que visible, pero estoy trabajando en tu vida. Es más profundo que visible porque te estoy formando. Perseverar no siempre nos dará resultados inmediatos, no siempre, pero siempre nos dará raíces profundas y nos mantendrá firmes a cada uno de nosotros. El llamado, hermanos, es a perseverar, a mantenerse firme, y el Señor nos dará la victoria. En segundo lugar, la perseverancia se demuestra obedeciendo. Así se demuestra la perseverancia. Obedeciendo. Ese versículo que hemos leído nos da ese principio donde debemos obedecer. Porque dice, porque es necesario la paciencia para que, mire, habiendo hecho, oiga bien, habiendo hecho la voluntad de Dios, eso significa obediencia. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo o obedeciendo a la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso dice, habiendo hecho la voluntad de Dios. No es solo aguantar, sino, mire, obedecer mientras avanzamos. Obedecer mientras esperamos. Obedecer mientras hacemos el trabajo en la obra del Señor. Y eso es perseverar. Obedecer. Dios nos ha mandado a este lugar. Dios habló al pastor Membreño, lo ministró de una manera tan singular para que pudiera venir tan convencido para poder hacer esto. Yo no dudo que Dios ha hablado a su vida y Él transmitió la visión a nosotros y nosotros estamos aquí con alegría, cantando alabanzas. Vengo yo desde Gotera, cuando vengo solo, cuando vengo con el hermano Abisaí, pues vengo platicando con él. Pero cuando vengo solo cantando alabanzas ahí, ¿verdad? Escuchando las alabanzas, feliz de poder venir a hacer la obra del Señor a este lugar. Porque sé que esa perseverancia nos va a traer grandes resultados para la obra del Señor. No es solo aguantar, sino obedecer mientras esperamos. Y si usted quiere ejemplos de personajes bíblicos que perseveraron y obedecieron, no solamente estuvieron aguantando, Noé construyó un arca sin haber visto la lluvia. Él perseveró con el martillo, él perseveró con el serrucho. Él dijo a sus hijos, vengan, colaboren, porque vamos a construir este gran barco que el Señor me ha encomendado. Va a llover. No ha llovido nunca para ese tiempo. Pero ellos perseveraron, perseveraron. Y cada martillazo le decía a la gente, viene un diluvio. Cada serruchazo le decía a la gente de ese tiempo, viene un diluvio.
Viene un juicio de Dios para esta humanidad. Y cada golpe que había en esa madera, ¿verdad? Hay cada clavo que se ponía en ese lugar. Dios estaba hablando, pero Noé perseveró y la perseverancia lo hizo que él y toda su familia se salvaran. Aleluya. Los demás no quisieron oír, los demás no obedecieron. Y así vive el mundo hoy, por supuesto. Pero nosotros no nos vamos a cansar de martillar, de que Cristo salva y pronto viene y que tiene un plan maravilloso para cada persona en este lugar. Otro ejemplo, David esperó el tiempo de Dios, aún sabiendo cuando Samuel ya lo había ungido como rey. Samuel ya lo había ungido siendo un muchacho que era pastor de ovejas, ya lo había ungido y vino al palacio en algunas ocasiones porque era un buen músico, por supuesto, y Saúl lo mandó a llamar porque sabían que era un buen músico. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl huía de él, era tan especial. Pero David aguantó, mire, David soportó, perseveró, a pesar de la persecución, a pesar de todo, él esperó hasta que un día Dios lo puso en el trono como rey de Israel. José mantuvo su integridad a pesar de cuántas adversidades pasó en su vida. Sus hermanos lo quisieron matar, sus hermanos lo vendieron como esclavo y llegó y fue acusado falsamente allá donde fue vendido y luego estuvo en prisión, pero ahí él mantuvo su integridad, él mantuvo recordando la visión que Dios le había dado un día, se mantuvo perseverando, pasaron los años y él llegó a ser segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque perseveró, se mantuvo firme, amén. Elías también perseveró en oración hasta que la lluvia cayó. Elías perseveró en la oración hasta que el fuego cayó. Elías perseveró y hizo la obra de Dios hasta que se dio la bendición de que, mire, fue arrebatado en un momento, fue arrebatado, ¿verdad? Por un torbellino. Se lo llevó el Señor a Elías para que estuviera con él. La verdad es que él perseveró hasta el final. La perseverancia no está en los gritos de victoria, sí, sino en la fidelidad diaria al Señor. No está en los momentos que nos emocionamos cuando vamos a un evento, ¿verdad? Grande, y qué alegría ese evento, y luego ya no volvemos a asistir a la iglesia. Fuimos a un concierto cristiano, fuimos a una actividad inmensa, una gran campaña, y luego no volvemos, no. La perseverancia está en la fidelidad diaria al Señor, en la fidelidad al congregarnos, en la fidelidad al servirle al Señor. Ahí está la perseverancia. Hay otra ilustración que quiero decirles, y este es Isaac Palman y las tres cuerdas. Durante un concierto en Nueva York, el violinista Isaac Palman subió al escenario. A mitad del concierto, una cuerda del violín se rompió con un chasquido. La mayoría de músicos habría detenido el concierto, pero Palman cerró los ojos, respiró profundo y siguió tocando las tres cuerdas. El público sabía que era casi imposible. Cuando terminó, la ovación fue asombrosa, fue ensordecedora. Palma dijo, nuestra tarea es hacer música con lo que queda. Eso fue lo que dijo. Nuestra tarea es hacer música con lo que queda y a seguir adelante, perseverando. Y así debe ser nuestra vida, como lo ilustra esta situación con este instrumento. Usted también puede hacer música con lo que queda. Y usted dice, esto es lo que me queda. Aquí voy, adelante. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Esto es lo que poseo. Aquí voy y voy a perseverar con la fuerza que me queda, con la fe que me queda, con la esperanza que me queda. Obedecer no es esperar tenerlo todo, es hacer lo correcto con lo que tengo. No es esperar a hacer hasta que lo tenga todo, sino hacer lo correcto aún
con lo poco que tengo, debo de servirle al Señor. Amén. En tercer lugar, hermano, la perseverancia nos lleva a la promesa. Amén. Porque si perseveramos, vamos a alcanzar la promesa. Por eso dice el versículo, para que obtengáis la promesa. Dios nunca falla. Amén. Pero Él entrega la promesa al que persevera. Dios nunca falla, pero Dios va a entregar la promesa al que persevera hasta el final. Por eso dice que el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera. Dios no falla, pero va a entregar la promesa al que persevera. Promesas que podríamos nosotros leer en la palabra del Señor. Veamos Gálatas 6:9. Busquen en sus Biblias. Gálatas capítulo 6, versículo 9, donde nos dice, no os cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, nos está llamando a perseverar hasta el final. No os cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Veamos lo que está en Mateo 24:13. Creo que este versículo ya se los he comentado, pero veamos dónde está. Mateo, capítulo 24. Y versículo 13. La palabra del Señor dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y para finalizar este momento de esta cita bíblica, quiero que leamos Santiago, capítulo 1, y el versículo 12. Nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es bienaventurado el que persevera. Es bienaventurado el que avanza. Recordarán ustedes que en algún momento escucharon hablar acerca de Thomas Alva Edison. Intentó crear la bombilla incandescente más de 1000 veces. Cuando un reportero le preguntó si no se frustraba, respondió, no fracasé 1000 veces. Descubrí 1000 formas de cómo no funciona una bombilla. Eso es perseverancia. Descubrí 1000 formas de cómo no funciona una bombilla. Y él nos trajo ese gran invento de la bombilla incandescente para que pudiéramos tener luz en la oscuridad. Su perseverancia no solo encendió una bombilla, sino que encendió el mundo entero. Eso debe de ser para nosotros también una ilustración que nos ayude a mantenernos perseverando. Quizá está a un intento de su respuesta. Quizá está a una oración de su milagro. Quizá está a una bendición más de ver la mano de Dios. Persevere. La promesa está al alcance. Persevere aún en medio de que el camino se haya puesto oscuro. En conclusión les diré, la perseverancia es necesaria. Se demuestra obedeciendo y nos lleva a la promesa. Es necesaria, se demuestra obedeciendo y nos lleva a la promesa. Aunque la neblina sea espesa, Dios está cerca. Dios está ahí para ayudarnos. Un llamado para cada uno de nosotros. ¿Quién necesita nuevas fuerzas para seguir? Todos necesitamos nuevas fuerzas para seguir. ¿Quién está perseverando y se siente cansado? Puede ser que muchos de los que me están escuchando hoy están perseverando y se sienten cansados.
pero le animo, le digo, siga adelante, no desmaye. ¿Quién quiere volver a ver otra vez la gloria de Dios? Todos queremos volver a ver la gloria de Dios, llegar hasta el otro lado, llegar a obtener la promesa que el Señor nos ha prometido. Pónganse de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que nos llama a mantenernos firmes, perseverando hasta alcanzar la promesa, haciendo la voluntad de Dios. Padre Celestial, en esta hora quiero darte gracias por este privilegio que nos das, por esta bendición que nos das, Señor, de compartir tu palabra a través de este medio. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha llegado a este culto, Señor, y que sé que va fortalecido, va animado, va exhortado, Señor, a mantenerse perseverando hasta el final, a pesar del cansancio, a pesar de que el camino se nos haya puesto oscuro, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de lo que venga, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que están a través de estos medios. Bendice esta obra en este lugar, Señor. Vamos a perseverar, Señor, y sabemos que vamos a ver el resultado, vamos a ver la promesa alcanzada. Todo te lo pido a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque hemos compartido la palabra del Señor. A los que están a través de los medios, gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.